Muy bien, señoras y señores, quiero contarles que lo he invitado al contador Gustavo Peretti, que estaba acá en casa nomás, así que muy fácil. Bueno, estamos aquí porque ha redactado, ha sacado un montón de cálculos también este fin de semana, este sábado a la tarde, y lo ha publicado en nuestra web en tiempoxdesilvina.com, y es el punto de partida, la pregunta disparadora de esta nota, que es a la vez el título y el interrogante. ¿Cuánto debería valer el dólar si su ajuste fuese igual a la inflación? Bueno, vamos a comenzar con este tema, y estabas buscando la nota también a través de nuestra web. Así es, para recordar los números, sí. Cómo van dando en la serie, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández de Silvina comienza su gobierno, sabemos, el 10 de diciembre de 2019. Sí, en 2019. Allí comienza una política de Kraft-Lindbeck que se llama, de ajuste del tipo de cambio a la par de la inflación. Durante todo el año 2020, que recordemos fue un año de pandemia también, fue ajustando el tipo de cambio de acuerdo a cómo iba evolucionando la inflación. Ese año, en el año 2020, hay una expansión monetaria bastante significativa de 2 billones de pesos, que como estaba todo cerrado, entonces la demanda de pesos no cayó y no hubo inflación, porque estaba todo cerrado. Ahora, de momento que hubo apertura de la economía, empezó a haber inflación. Allí por finales del 2020 hubo un salto del tipo de cambio blue, si recordás, en octubre del 2020 a 195 pesos. Y entonces el gobierno, entrando en el 2021, que era un año electoral, comienza a poner anclas inflacionarias, entre ellas el de las tarifas de los servicios públicos, la tarifa del precio del combustible y también el precio del dólar. Si nosotros vemos, venía con esa política de Kraft-Lindbeck, en donde ajustaba el tipo de cambio al lado de la inflación. Eso se da hasta enero del 2021. Si uno toma el dólar de 1 de enero, va a ver que era 89 pesos con 50. El 1 de enero del 2021. De 2021. ¿Cuánto era el 1 de enero de 2021? 89 pesos con 50. Entonces, en enero ahí el ajuste todavía va a la par de la inflación. Solamente la diferencia es del 0,22%, o sea que prácticamente caminaba la devaluación del peso o el ajuste del tipo de cambio a la par de la inflación. Pero a partir de febrero ya empieza a atrasar al tipo de cambio. Ahí la diferencia ya se hace a 1,36%. Desde marzo en adelante ya empiezan a haber ajustes que en promedio durante todo el año de 2021 fueron del 1 y algo por ciento del tipo de cambio, contra inflaciones que promediaban el 3% mensual. Claro. Entonces ahí ya se ve un ajuste del tipo de cambio muy menor a lo que tiene que ver con la inflación. Ahí tenemos también todo el cuadro. Exactamente. Si nosotros vemos el cuadro, sí, el 31 de diciembre de 2021, el tipo de cambio oficial cotizaba 107 pesos con 75. Cuando el tipo de cambio de los 89 pesos con 50 ajustado por inflación tendría que haber estado a 134,55 el 31 de diciembre de 2021, si hubiera seguido la misma política que había tenido a lo largo de todo el año 2020. O sea que nosotros llegamos al 31 de diciembre de 2021 con un atraso cambiario del 24,87%. Mira, está todo ahí para que puedan ver. ¿Qué pusiste? El mes del dólar oficial, la cotización de ese momento, el porcentaje de variación. Lo que fue variando, o sea, el dólar oficial y la inflación, comparado con la inflación. Y el acumulado de esa variación. O sea, a lo largo de todo el año 2021, el dólar varió un 20,39% contra una inflación acumulada del 51%. Y si nosotros lo tomamos hasta el 30 de abril de este año, vemos que el dólar oficial cotiza a 120,25.
la variación acumulada entre el 1 de enero del 2021 y el 30 de abril del 2022 es del 34,36%. Claro. Ahora, a partir del mes de enero o febrero, empezó por la firma del convenio con el del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a acelerarse ese proceso de devaluación de la moneda local. El tema está, o de ajuste del tipo de cambio. El tema está que la inflación se aceleró muchísimo más. Producto de lo que fue toda la emisión monetaria del año 2020, del año 2021, con el plan Platita a fin de año para tratar de equiparar lo que había sido la pérdida de las PASO, para llegar a las elecciones de noviembre mejor posicionado, que logró restar algunos puntos, pero así todo perdió las elecciones. Bueno, toda esa emisión monetaria se está hoy en día mostrando en los índices de inflación. Entonces el gobierno que utilizó el tipo de cambio como ancla inflacionaria ahora tiene que salir de eso porque es una trampa. El tema está en que a la par de eso viene todo el problema de Rusia con Ucrania. Y tiene el otro gran problema es que no solamente es el dólar lo que está atrasado, sino que venía atrasado con la tarifa de los servicios públicos y con el precio de los combustibles, entre otras cosas, que también evolucionaron. Y se suma todo el tema del incremento en los precios internacionales de los commodities. Bueno, el problema es que tiene que acomodar todo eso junto. Y como vemos, hay una inflación acumulada a abril. Si nosotros tomamos enero del 2021, abril del 2022, la inflación acumulada es del 86%. Y habíamos dicho que el ajuste del tipo de cambio había sido del 34%. Eso significa, a precios finales, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con el dólar, que el dólar sale 120,25 y el dólar de enero de 2021, ajustado por inflación al 30 de abril, debería salir 165 pesos. O sea, claro, que estamos 45 pesos atrás, que significan un 37% de diferencia si hubiéramos ajustado por tipo de cambio. A ver, Gustavo, déjame repasar un poquito para decirle a la gente que si ve esta nota, recién les detallaba cómo está armado este cuadro que hiciste en la tardecita de este sábado 30 de abril. Ya estamos en mayo ahora, para celebrar el Día del Trabajador, con esta nota, bueno, donde decimos a cuánto está el dólar, con la fecha del 30 de abril, 120 pesos con 25, Gustavo, ¿sí? Déjame leer. La variación 3,66%. La variación acumulada 34,36%. La inflación de 6%. Y por otro lado, decís acá cuánto tendría que estar el dólar si se fuese ajustando por inflación, porque ahí dice valor del dólar, si estuviera ajustado por inflación, tendría que costar, en lugar de 120,25, 165 pesos con 55. Sí. Ese es el cálculo que estuviste haciendo ayer para que realmente fuera de la mano de la inflación. Y el atraso cambiario sería del 37,67%. Ahora bien, generalmente el Banco Central, cuando mide la competitividad de la economía argentina, lo hace utilizando el tipo de cambio real multilateral. Ese tipo de cambio real multilateral compara el tipo de cambio argentino con los tipos de cambio o con los precios que tienen en las 12 economías con las que tiene mayor vínculo comercial a nivel de comercio exterior el país. Son algunos, por citarte, Estados Unidos, China, Brasil, Vietnam, algunos países de la Comunidad Económica Europea. Bueno, hace todo un promedio ponderado de cuál es la participación del comercio exterior de Argentina con cada uno de esos países y saca un tipo de cambio real multilateral, con lo cual arma en qué posición está el país en cuanto a competitividad. Ese índice da 0,98 hoy en día y es el más bajo desde el año 2018 a la fecha, cuando estábamos en el año 2018 que se desató todo el problema con Macri, que hay la primera devaluación que hace estando Sturzenegger en el gobierno, en la presidencia del Banco Central, perdón. Ahí estaba 0,93 ese índice. Es decir que
cuando asume Fernández estaba en 1 y pico, y hoy en día estamos 20 puntos por debajo en competitividad a ese índice. Es decir, midiendo el tipo de cambio real multilateral serían 20 puntos. Eso se usa más que todo para medir competitividad, es decir, de los exportadores, del sector exportador argentino con el mundo. Pero generalmente el resto de la economía interna, que ajusta todo por la inflación interna, por ejemplo, los productores agropecuarios y demás, donde generalmente los costos están dados, costos internos, más allá de algunos insumos, se siente con el tipo de cambio ajustado por inflación, claro, porque lo va perjudicando la inflación interna. Entonces, el tipo de cambio, digamos, si lo medimos por tipo de cambio real multilateral, el dólar debería estar entre 145 y 150 para ser competitivo en el mundo. Si lo medimos a nivel interno, con todo lo que es la economía, el tipo de cambio ese debería ser 165 pesos. Claro. Sí, o sea, por lo menos de 150 para arriba. Y ese es el atraso cambiario que estamos teniendo hoy en día. Y es una de las causas por las cuales, primero, los exportadores no quieren liquidar, porque hay expectativa de que a futuro el gobierno se vea obligado a devaluar la moneda. Y quienes importan, por el mismo motivo, porque están esperando que se devalúe en algún momento la moneda, hacen lo contrario, apuran y quieren importar lo más que se pueda en estos momentos. Por eso es que no logra el gobierno, digamos, incrementar las reservas cuando en este momento es el mayor flujo de divisas que hay en el país, producto de la cosecha. Y ese es el gran problema de atrasar el tipo de cambio. Gustavo, quería decirte, porque aparte siempre cuando hablamos nosotros en tiempo X con Eira Rural, cuando hablamos con los ingenieros, cuando hablamos con los productores, o también cuando se hacen los análisis económicos y se dice respecto al tema del dólar, y después que hay otro tipo de dólar para los productores. Explícame un poquito más también para profundizar sobre ese tema, porque ¿cómo es? Claro, hoy en día el productor toma el tipo de cambio oficial, el mayorista. Nosotros lo hicimos con tipo de cambio vendedor del Banco Nación a esta cuenta, pero pongamos un tipo de cambio que debe andar alrededor de los 115, entre los 115 y los 120, y sobre ese tipo de cambio aún tiene el 33% de retenciones, o sea que de eso le sacan un tercio todavía. De 120, un tercio, estamos hablando de 40 pesos menos, o sea que hoy el productor está cobrando 80 pesos en lugar de 120. Y si nosotros medimos 80 sobre 200, pongámosle un número redondo para el dólar, está dejando una parte significativa, el 60% de ese valor que va todo para el Estado. En definitiva, el problema en todo esto es... El problema en todo esto que tiene en nuestro país es que esa variación del tipo de cambio se dé de una manera desordenada en algún momento. Por eso es que haya un salto que sea mucho más perjudicial que si lo hubiera ido ajustando mes tras mes y vas acomodando la economía de a poco. Y otro tema importante también, que cuando el tipo de cambio se retrasa mucho, cae la rentabilidad de los sectores productivos, bueno, y hay menos inversión, menos fuentes de trabajo, menos movimiento en la economía. Tal cual. Gustavo, ahí llega mensajito a leerlo que es para vos, relacionado con lo que estamos hablando. Estamos hablando de esta nota del contador Gustavo Peretti, que está en nuestra web tiempox.silvina.com, y donde se plantea cuánto debería valer el dólar si su ajuste fuese igual a la inflación. Y ahí va dando todos los detalles técnicos de cómo es que se va ajustando, y también este atraso cambiario del que se viene hablando que tenemos. ¿Qué dice, claro, ¿qué dice el ingeniero? A ver. Por lo del dólar, decirle a Gustavo que para mí no vale más. Acércate el micrófono, por favor, así puede escuchar la gente. Porque han emitido billetes al igual que todo el mundo. Y arranca de nuevo porque no se escuchó la primera Por parte. el dólar, decirle a Gustavo que para mí no vale más porque han emitido billetes al igual que todo el mundo. Y si dejan de tener respaldo en petróleo, vamos a tener que recibir yuanes. Bueno, no, en este tema hay que decir lo siguiente. Estados Unidos acaba de subir las tasas, o está en proceso de subir las tasas. Y China y el resto de los países del mundo
están haciendo lo contrario, están devaluando sus monedas. El dólar se está fortaleciendo a nivel del mundo y eso es lo que también nos hace que nosotros quedemos caros en dólares. O sea, si el país no se acomoda a todo eso, estamos teniendo Brasil, por ejemplo, que Brasil al principio de año estaba revalorizando su moneda, en estos momentos está haciendo lo contrario, está haciendo lo mismo que China, porque al subir la tasa de interés en los Estados Unidos, están en un proceso de hacerlo, hace lo contrario, hace que los capitales se vayan de los países emergentes a Estados Unidos. Hay aversión al riesgo y entonces salen los capitales de los países emergentes y van los capitales a Estados Unidos y Estados Unidos lo que hace es fortalecer su moneda. Entonces ese es el problema. El dólar, al contrario, en estos momentos se está fortaleciendo. ¿Saben moviendo cuánto? Moviendo menos de medio punto anual la tasa de interés. O sea que Estados Unidos, estornudando, mueve toda la economía del mundo. Es así. Qué barbaridad, qué impresionante. Gustavo, acá para colmo nosotros, ya como para ir redondeando y resumiendo, ¿qué quiera pasar con el tema del dólar? Pensando por qué no vamos de la mano en esto de ir ajustando al dólar, al tema de la inflación, con todo lo que eso también va implicando en la economía de nuestro país. Y por otro lado, que la inflación que se va perfilando es bastante alta, podemos decir, no hay forma de ponerle freno y no hay un horizonte que se avisore donde esto se pueda resolver, dado que no hay un plan que esté por implementarse para lograr ese objetivo. Y por otro lado, también vemos que ya venimos hablando de que se está analizando que podamos tener una inflación de 3 dígitos de interanual, digamos. Entonces, sí, estamos frente Guatemala, Guatepeor, como decía la profesora de geografía. Sí. Hay una nota linda de ayer de Cabalón donde él dice que el gobierno lo máximo que puede aspirar que la inflación no se le vaya arriba del 80%. Es decir, que eso sería el piso. Lo mejor que nos puede pasar. Lo mejor que nos puede pasar. La situación más óptima que podamos llegar a tener en este 2022, que tengamos una inflación de 2 dígitos. Así es. Bueno, de ahí hay varias dificultades que surgen porque el Fondo Monetario Internacional le pide tasa de interés real positiva. Tasa de interés real positiva significa tener tasas arriba del 5 o del 6%, y que si vos tenés esa tasa de interés, la evolución del tipo de cambio también tiene que ir a la par, porque si no el dólar le queda barato y todo el mundo le quiere comprar dólares y sacarlo. Así que tiene que ir tipo de cambio, tasa de interés, y evolución de la inflación de la mano. Pasa que cuando vos tenés tasas de inflación tan altas, si no hay un plan económico que busque la estabilización, y no sé, es muy difícil porque la tasa de interés tan alta también hace que crezca el déficit cuasi fiscal del país, ese del Banco Central, ¿no es cierto? Y ese déficit cuasi fiscal significa emisión monetaria a futuro para poder cubrirlo, o si no lo puede cubrir, la emisión de un bono, como fue el plan Bonex, por ejemplo. Otro tema importante es que la gente, como el dólar se ha atrasado, está ahorrando también en activos ajustados por inflación, que quien toma esos activos es el propio tesoro de la nación, que hace que la deuda en pesos crezca exponencialmente, y eso significa a futuro que no tenga dinero con qué pagar esos bonos cuando venzan, porque le crece en pesos, y como los pesos evolucionan, el tipo de cambio evoluciona por debajo de la inflación, la deuda medida en dólares en el país aumenta día a día. O sea que esto cierra o con una gran devaluación o cierra con la emisión de un plan Bonex para cubrir la deuda del Estado. O sea que esto va a un reperfilamiento de la deuda sí o sí, porque el Estado no lo va a poder pagar, o una gran devaluación de la moneda para acomodarlo en dólares. Muy complicado el tema, porque el gobierno no está haciendo nada para atacarlo. Una inflación alta complica todo, saca el crédito del medio, porque nadie quiere tomar crédito ajustado por inflación, nadie quiere prestar plata, el crecimiento de la economía cae, y bueno, ¿cómo se soluciona esto sin poder político y sin un consenso y digamos a nivel político ya macro, ¿no es cierto?, entre todos los partidos y demás? Es muy difícil. Todas las fuerzas. Y todavía falta mucho, falta 1 año y medio
para saber quién va a gobernar nuestro país. En este Claro. año y medio puede pasar de todo. Mira, Gustavo, déjame graficar ya mi última parte y después cerramos, si querés, con tu parte bien, pero bien técnica, porque todo lo que has desarrollado es mucho tecnicismo, ahí se puede ver los gráficos, a lo que les gusta. Realmente hay muchos contadores que nos siguen en Tiempo X, Crónicas Económicas, los de tu programa A Mi Manera, también la audiencia que has construido, que les gusta todo este tipo de temas y que entienden mucho sobre la parte técnica, pero que también esto tiene una mirada social. Mira, ayer sábado, habían disparado una nota desde Cadena 3 Argentina donde le preguntaban a la gente, como para llevarlo a lo doméstico, para llevarlo a la casa, para llevarlo a la vida diaria, a la cotidianeidad, y le preguntaban, ¿en qué te tuviste que ajustar a raíz del tema de la inflación? Y me puse a leer los comentarios porque la nota no era más que esa pregunta, ¿sí? Una fotito. Y ahí algunos que decían, mira vos, de la familia diciendo, nosotros somos un matrimonio, entonces como no tenemos hijos, a la noche antes cenábamos, ahora no cenábamos más para reducir los costos, ¿sí? Mira, un ejemplo gráfico. Otro caso donde escribían, secamos la yerba, Gustavo, para reutilizarla. Que eso es llegar a la época, no sé, del 1800. Después, por otro lado, veía de gente que decía, imagínate, teniendo chicos no podés dejar de cocinar a la noche. De cómo ha afectado directamente en lo que es hasta la alimentación. Otros que ponían ahí, hemos reducido muchísimo el consumo de carne, hemos reducido el consumo de frutas, de verduras, porque es verdad, ¿te acordás que antes a lo mejor no se compraba tanta carne? Pero en lo doméstico, en la práctica, se ve reflejado en estas acciones que te van quitando hasta lo más simple que tiene que ver con la alimentación, la supervivencia. Esto ya pasó en nuestro país, Silvina, en la década del 70, principio de los 80, cuando tuvo el fin de toda esa tablita de Martínez Dios, cuando cayó el plan austral, que tuvimos hiperinflación, eso se vivió, vos eras chica, eso se vivió toda la vida. Estos procesos así de desajustes macroeconómicos que terminan en procesos hiperinflacionarios o hiperinflacionarios en la Argentina terminan con ese problema social, incluso con niveles de pobreza a niveles impresionantes, porque ¿qué es lo que te hace la pobreza? El nivel de inflación, porque cuando vos defractás el salario nominal sobre el nivel de inflación, te queda un salario real totalmente negativo donde no tenés poder de compra. Pasa siempre que hay estos procesos inflacionarios. Hay que encontrar un plan económico que estabilice la Argentina acompañado de un poder político que le dé espalda al ministro de Economía para llevar las reformas que hay que hacer en nuestro país. Si no las hacemos, vamos a deambular siempre por el mismo sentido y no vamos a encontrar la salida. ¿Por qué se hizo en la década del 90? Porque Menem le dio el sustento político suficiente y necesario a Caballo para poder llevarlo adelante y tuvimos 10 años de estabilidad económica. Salimos de ahí y entramos siempre en la misma dinámica de la inflación. Una vez que nos consumimos todos los colchones que habíamos hecho en la década del 90, hemos entrado en procesos inflacionarios como lo estamos viendo en este momento. Con el gasto público por arriba de los ingresos del Estado, en su momento utilizamos toda la posibilidad de emitir dinero, utilizamos toda la posibilidad de endeudarnos y ahora no sabemos qué hacer. Y bueno, y ahí está el proceso inflacionario. Claro. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, gobierne Pedro, gobierne Juan, esto no tiene salida. Muy bien, Gustavo, te quiero agradecer. Buena estrella. Muchas gracias. Feliz Día del Trabajador. Muchas gracias.